Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Pentágono. Luego de varias semanas, creo que meses, hemos estado afuera. Francesco, muchísimo más. No se preocupen, vamos a saludar a todos. Don Gonzalo, qué Don gusto. Mario, ¿Todo gusto bien? verlo, todo bien. Qué bueno, con brillos renovados Con luego de la brillos ya, vacación con que los les di. corresponde a una edad provecta, pero... Ah, bien. Don Marcelo, Mario. ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. Doña Mary, qué bien. Usted ha trabajado mucho. ¿Qué tal, todos estos Mario? días, ¿no? ¿Por qué? Por el tema Sí, todo de el la tema coyuntura enunciado. política, por supuesto, pero me parece que tú has trabajado también duro por Europa, ¿no? A ver, Duro cuenta. no, sano. Yo no trabajo duro. Bueno, entonces nos vas a contar de ese viaje. Algo así. Don Francesco, lo hemos extrañado. Feliz de volver a casa. ¿En serio? El aceite de oliva ha tenido una cosecha extraordinaria. Ah, Te puedo bueno. asegurar, ya que Póngase me citaste en contacto. varias veces Póngase por en esta contacto misión. con Luca Brasi. Bueno, equipo completo, luego de varias semanas aquí en... yo quiero felicitar al canal universitario porque hace algunos días ha estrenado nuevos estudios. Lástima, nosotros seguimos siendo los mismos, pero es lo que hay, pero es lindo, está lindo, me ha llenado de satisfacción. Ahora estamos en la planta baja, así que antes para hacer cualquier cosa tienen que subir 13 pisos y eso creo que los ha desalentado a varios que nos han querido hacer algo, pero bueno, ahora es en planta baja y no va a haber ningún problema. Estuve en Europa invitado por la Doppelmayr, que es la empresa que está construyendo el teleférico, y dos cosas para destacar. La primera, que en el concurso de tonterías que suelo hablar, hace algunos días estuve hablando un poquito más de que sería bueno de que el teleférico, las cabinas, por ejemplo, los cables, por ejemplo, se construyen en Bolivia. Claro, como uno no sabe qué es lo que está ocurriendo, es una soberana tontería pensar en este instante construir eso, porque finalmente hemos logrado estar en Austria y en algún otro país donde están construyendo el teleférico, y la tecnología que usan es, quiero decirles, ciencia ficción para nosotros, utilizando láser, utilizando plasma para cortar acero de, ¿qué les digo?, 15, 20 milímetros, para hacer las cabinas, etc. Es realmente, sí, es años y años de tecnología, de innovación tecnológica para hacer eso. Creo que todavía estamos muy lejos, espero que algún día lo podamos hacer, muy lejos de hacer los teleféricos. Fue una linda experiencia, una linda experiencia, y al margen de ello, quiero destacar también que mis amigos de BOA me trataron muy bien, trataron muy bien a la gente, particularmente a mí. Quiero agradecer al gerente general, ya tendré oportunidad para dar para los agradecimientos. Gracias, de verdad fue una atención de primera, en hora todos los vuelos, menos mal que en hora todos los vuelos, porque el momento que salíamos de Madrid hace un par de días, sí, el viernes en la noche, alguien me comunicó dentro de la cabina, un buen amigo que trabaja allí en Boa, y me dijo que las fronteras se habían cerrado, los aeropuertos se habían cerrado, como 20 o 25 minutos después de que abandonamos Madrid. Habían cerrado, y que aunque no fue muy dramática el cierre, la revisión, todo lo que ocurrió luego del dramático, horroroso atentado, serie de atentados en Francia, nos salvaron esa puntualidad de Boa, de volver o de estar estacionados todavía unas 2, 3, 4 o 5 horas en el aeropuerto de Barajas, un aeropuerto demasiado grande, muy grande. Pero bien, dicho lo cual, quiero destacar, y si me permiten entrar en materia, el atentado. Los atentados en Francia han sido horrorosos. La última noticia se da cuenta de 129 muertos ya confirmados, 352 heridos y 7 atacantes del Estado Islámico que se mataron con los chalecos que estaban utilizando y que murieron en los atentados. Eso por un lado. Por otro lado, destacar que un atentado de esta naturaleza no había sufrido Europa desde que, recuerdo, el 2004, por ejemplo, en la estación Atocha en Madrid, ocurrieron esos horrorosos atentados también, que al principio fueron atribuidos a la ETA y que después tuvieron que volver bajo sus pasos. Pero aquí no hay dónde perderse, porque quien ha reivindicado estos atentados ha sido el ISIS. Quiero decirles como noticia de último momento que hace 40 minutos
Francia, la aviación francesa, ha bombardeado una ciudad del Estado Islámico que se llama Raqqa. No hay detalles todavía qué son los daños que han hecho, pero la aviación francesa con los Mirage ha bombardeado estas posiciones en lo que podría ser una escalada de violencia sin precedentes desde que terminó la guerra del Vietnam, me imagino. Los ataques fueron sincronizados, el más terrible en Bataclana, que es un teatro, ¿no? Bataclana, teatro de conciertos, sí. Es un teatro de conciertos Bataclana, donde estaba nada menos que Eagles, ese conjunto. Eagles Health Rock, pero es otro. ¿Es otro de Eagles? No es el pensé Eagles. que era Eagles. Eso. Death Metal, ¿no? Sí. También horroroso lo que ocurrió en el partido donde habían 80.000 personas entre Francia y Alemania, y horroroso también en lo que ocurrió en esos lugares de comida rápida donde se produjeron los atentados. Las redes sociales explotaron, hay gente que se ha puesto en el Facebook con la bandera de Francia, hay gente que está reclamando por qué no hacen lo mismo cuando la aviación rusa o la aviación del mismo Al-Assad mata tantos civiles en Siria, pero en fin, da para bastante. ¿Cuál es la lectura europea de esto, Francesco? Te digo eso porque eres el más europeo de nosotros. El único. Por lo menos con raíces. Bueno, en el periodo que yo estuve allá no hubo estos atentados, había el problema de Siria, había evidentemente las destrucciones en Palmira, que afectaron mucho desde el punto de vista artístico, y la intervención de Rusia, que no se entiende hasta ahora bien a qué ha intervenido, si es para apoyar a Assad o para realmente atacar al ISIS. De manera que mientras yo estuve allá no hubo mayores repercusiones de esto. Pero es evidente, hablando con mucha gente, que hay una gran preocupación por la presencia siempre más amplia del Islam en Europa. El tema de los refugiados, que no son migrantes, es gente que escapa de ISIS, ¿no? Igual que escapaba la gente del teatro Bataclan de París, es también un vehículo donde se pueden infiltrar gente. Aparentemente uno de los terroristas que ha sido abatido tenía un pasaporte sirio que fue registrado en Grecia. Es todavía pronto para decir que sea cierto, pero es casi imposible excluir que en esta ola incontrolada de gente que huye de Siria no haya también gente que después o que ya esté dirigida para ser enrolada. Pero no necesitan, además, los del ISIS traer gente de Siria. Yo creo que tienen bastante, ya sea en las villas miserias de París. Hoy leía un artículo estremecedor del nivel de pobreza que hay en estos barrios islámicos, que ya en el 2005 ¿no? explotaron en una revuelta que obligó el gobierno de Francia a tomar cartas en la calidad de vida de estas bambili, se llama, ¿no? y que de alguna manera con fuertes inversiones se ha tratado de mitigar la extrema pobreza, pero es un problema casi estructural, porque es gente que va mal en los estudios, no encuentra trabajo, es fácil presa de estos grupos radicales porque tienen sus mezquitas con predicadores de todo el espectro, digamos, político islámico, ¿no? Entonces algunos de estos, con la frustración de su vida, de la vida que conduce, es fácil que sea tomado. Pero no es solo Francia. Yo creo lo que se está descubriendo para ver cómo la investigación avanza, parece que el núcleo de este episodio o de este atentado, el origen de este atentado hay que ponerlo en Bélgica. Bruselas vive el problema islámico casi de la misma manera que París. Entonces, en este caso, el control francés, que sin duda lo hay, sobre los islámicos que residen en Francia, se ha visto sobrepasado por la venida desde afuera. Y eso se debe también a las fronteras abiertas que hay en Europa. También has estado, es muy fácil pasar de un país a otro
alquilado. En realidad no hay ningún control, pero ningún control. Entras a la región Schengen y si has hecho inmigración en Madrid, listo, se acabó. Hasta Hungría, puedes ir a cualquier país y no pasa nada, nadie te pide más nada. Y es uno de los temas que estaban debatiendo, ¿no es cierto? Sí. Hay pero cierto control, en realidad si vas por ejemplo por tren de Italia a Francia o de España hacia Francia, en la línea entran los policías y como quien o en el hace una aeropuerto rutina. también, o en el aeropuerto también estás bajando y según quienes ven ciertos perfiles, me imagino. A mí accidentalmente una vez igual me registraron hasta la maleta, pero ¿Sí? Y eso que no apellidas nada. No ha apellido Mi experiencia es que te revisan el boleto y te piden el documento, pero no es una migración en el sentido que No te van a deportar ni te van a decir usted no entra a Italia, ¿no? Si vienes de... Es el controlador del tren que te pide también tu documento para ver si eres vos. En estas semanas vamos a ver un problema que es de política casi antinómico en Europa, cómo lidiar con la ola de inmigrantes y a la vez cómo lidiar con el control de los infiltrados que parecen llegar a raíz del hallazgo de este pasaporte sirio. Ese es un problema de política ya interna europeo que, por ejemplo, le está pegando duro a Angela Merkel. Los primeros ataques opositores han sido: usted nos ha traído a gente que puede crear lo que está pasando en Francia. Lidiar con un filtro de refugiados a la vez que permitirse el ingreso en las cantidades masivas que está recibiendo Europa. Y yo diría que son dos apuntes simbólicos que me parecen imprescindibles de hacer. La reunión de hoy de Barack Obama con Putin en el G20, que es como una legitimación de la política rusa. Porque si hay algo que la política rusa, con todos sus peros, que los hay, ha tenido, es por lo menos más realismo. O sea, al lado de alguien que tenga la suficiente fuerza se tienen que poner. Y digamos, la apuesta de Estados Unidos, que parecía una apuesta más melindrosa, era fortalecer a grupos opositores, pero con poca raigambre siria, en contra de Bashar al-Assad y a la vez que tenías a ISIS al frente. Los rusos tienen un aliado histórico en el gobierno sirio, optaron por una línea más dura, más práctica, más realista, y hoy la reunión de Barack Obama con Putin parece legitimar esa política rusa. Y una tercera declaración que me ha parecido que incluso excede lo simbólico, la del Papa hoy, que es repetición de una frase anterior ya suya: estamos viviendo la tercera guerra mundial de a poco. Y parece que tiene razón, ¿no? Por las dimensiones de este terrorismo mundial del que es víctima la humanidad, me parece que el Papa sí tiene razón. Yo lo que quiero decir es mirar un poco el análisis que hay en torno a la cobertura mediática que han dado los medios de comunicación grandes del mundo, y frente a esto la ola de críticas que se ha generado tanto en redes sociales, en diferentes instancias de internet y de la vida real también, en sentido de que los medios de comunicación de Occidente lo que están haciendo en realidad es conmoverse cuando hay muertos del lado europeo, cuando hay muertos occidentales, mientras que no muestran esa misma sensibilidad cuando hay muertos, por ejemplo, en el Medio Oriente. Decían, esta realidad que ha sucedido en Francia sucede todos los días en los países del Medio Oriente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué los medios de comunicación reaccionan de esa manera? Pero yo quisiera considerar lo siguiente: cuando una noticia ocurre todos los días, prácticamente deja de ser noticia. Y eso es lo que pasa en los países del Medio Oriente, ¿no? Todos los días hay atentados, todos los días hay bombardeos, y por eso yo creo que esa información ha perdido cierto interés. Pero por otro lado también hay que tomar en cuenta que cuando suceden atentados en el occidente del mundo, es como que los medios en general y la ciudadanía se sienten más identificada, porque hay hasta cierto punto se comparten los valores, se comparten valores democráticos, valores de libertad de expresión, valores de libertad, gente que sale, por ejemplo, sin ningún problema a festejar a las calles, mujeres que tienen la libertad de tomar decisiones, pueblos indígenas que tienen autodeterminación. Es decir, todo esto hace a una similitud de
estas víctimas que suceden en el occidente del mundo y no así en el oriente. Y yo creo que por ese lado los medios tienen hasta cierto punto razón, o sea, están sintonizando con la audiencia que quiere más información, que quiere solidarizarse, sensibilizarse con las víctimas de esta parte del mundo. Sin embargo, no hay que perder de vista de dónde surge pues el Estado Islámico, ¿no? Han empezado a circular un montón de análisis, datos históricos, en sentido de que la guerra en Irak, ¿no? Promovida por Estados Unidos, por George Bush, lo que ha hecho es prácticamente una cacería de brujas, ha metido a la cárcel a los que ahora son los líderes del Estado Islámico, y lo que se ha logrado es una radicalización de parte de esos líderes allá en esas cárceles que eran manejadas por Estados Unidos. Sin embargo, hay que decir también que nada justifica la violencia, absolutamente nada. No se justifica que el Estado Islámico o Boko Haram o cualquier grupo terrorista radical del Islam exista, pero claro, tampoco se justifica que de esta manera Francia salga con una ola masiva de atentados o de, en este caso, bombardeos, le llaman, ¿no? De allá le llaman atentados, de aquí bombardeos. Entonces, no se justifica nada de eso, pero yo sinceramente veo el caso, el mundo ante una violencia imparable. O sea, es decir, si tú miras para atrás, dices, ah, sí, pero este es el culpable, sí, pero el otro también es el culpable. Entonces, ¿cuál es el punto de inflexión? ¿Cuál es el punto para decir, bueno, hasta aquí, esta es la manera de encontrar la paz en el mundo? Pareciera que no existe, pareciera que la violencia lo único que genera es más violencia, y eso es lo que vamos a ver ahora, una ola de más violencia de parte de las potencias de Occidente en contra de esos países. Pero claro, hay que tomar en cuenta que el Estado Islámico es el enemigo común, el enemigo de Occidente, el enemigo de Oriente Medio, en fin, ¿no? Entonces, sí, ha logrado el Estado Islámico reunir a gente que no podía, a países que hasta hace poco estaban en los problemas. Quiero ampliar la información. 10 aviones Mirage han bombardeado Raqqa, han disparado 20 misiles en una operación, dice ellos, quirúrgica, para no dañar a los civiles y hacer blanco en temas específicos donde se supone estaban los jefes del ISIS en esta ciudad dominada. La represalia francesa ha comenzado. Lo que tú decías, Mary, ¿quién puede entender? Es decir, ha habido un momento en que, si nos vamos un poquito más allá, ¿quién armó a Al-Qaeda? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estaba combatiendo Al-Qaeda en ese instante, armó en Afganistán contra los rusos. Hace un año fue que Obama quería bombardear Irak. Siria, ¿no es cierto? Quería sacar del poder al Assad. Ahora son su fuerza aérea. Hasta que se mete Rusia. Rusia con sus Mirage y con incidentes en la frontera, además con algunos F-16 en Turquía, estuvo bombardeando con mucho entusiasmo las posiciones de ISIS. Y ahí la respuesta, no sé si en realidad es una respuesta del ISIS, ese avión de la Unión de Rusia que fue derribado en el Sinaí egipcio. Y ahora, claro, los franceses que tienen esta situación, es decir, me gustaría en un momento dado saber qué va a decir Bolivia en este contexto. Claro, ya ha dicho a las víctimas, pero ¿va a hablar mal de los bombardeos rusos? De los norteamericanos, no tengan duda que los franceses, no sé, tenemos muy buenas migas con los franceses, ¿no? ¿Va a condenar Bolivia los bombardeos? ¿Ha condenado a los rusos Bolivia? Desde ese punto de vista, solidarizarse sí, con todas las víctimas. Yo diría que ¿Puedes decirlo después del corte? Podría. Yo también. ¿Sí? Yo también. Okay, vamos a verlo. Luego los mensajes, pero antes del mensaje quiero agradecer por favor al Observatorio Boliviano de Medios de Comunicación y Opinión Pública que está subiendo este programa a YouTube para que lo vean en todo el mundo. Luego los mensajes continuamos. Bueno, gracias por seguir con nosotros. La cantidad de tweets que están llegando, lo tomo con pinzas, aunque bueno, hay informaciones oficiales sobre el pánico que está viviéndose nuevamente en París. Por algunas explosiones que se han registrado, hay nuevamente pánico, pero bueno, habrá que tomar el asunto con calma.
Te corté la palabra que... Lamentablemente. A ver, hay un lado que es el que más frecuentemente se ve de la intromisión occidental y sus perversiones, pero hay otro lado que se ve menos y debería criticarse más, que es el romanticismo con que se ve, por ejemplo, se vio la primavera árabe, la ola de democratización, todo, con un instrumental muy occidental de que la democracia por fin se instituía en lugares en los que no se había vivido antes, y con resultados que no solo dependieron de la primavera árabe, como vemos lo que es Libia hoy. Entonces también ese romanticismo es profundamente perverso, porque digamos, se aleja de la realidad de cómo se pueden, no se deben gobernar ciertos países. Y yo creo que esa es una primera cosa. Una segunda, a propósito de lo que decía Mary, esta línea de no se ocupan de la violencia sino cuando ocurren las grandes metrópolis del mundo occidental. Pero es curioso, Latinoamérica siempre se ha identificado con Europa occidental. La izquierda latinoamericana vivió en mayo del 68 con más alborozo que los propios franceses y de hecho, por ejemplo, la suerte de Europa del Este a Latinoamérica poco le importó en su momento. Entonces, también esa identidad es algo que deja de verse con la claridad que se está viendo. Y un apunte final. La violencia es violencia, pero creo que a los líderes occidentales y a Francia les toca decidir si realmente, si el Papa tiene razón, guerra es guerra, entonces ¿cómo enfrentas una guerra? No entregando flores. Y Pérez Reverte tenía una columna debatible, pero sumamente virulenta, es la guerra santa, idiotas, titula. Y creo que, o sea, no es solo lidiar con el terrorismo. Yo me ponía, porque siempre es bueno ponerse en los zapatos ajenos, es la primera regla moral. Si sufriéramos atentados en La Paz y en Santa Cruz, ¿cómo reaccionaría la población boliviana y qué le pediría al gobierno boliviano si pudiera identificar el origen de esos atentados fuera de Bolivia? Venganza. Entonces también, digo, para sopesar los dilemas no solo de los gobiernos sino de esos pueblos, es bueno ponerse en zapatos. El diseño romántico de la democracia al que aludías a mí igual me llama la atención, porque si no se fija los datos de qué países son los que reclutan más hacia el Estado Islámico, resulta curioso que Túnez, donde se emerge toda la primavera árabe, es uno de los países que apoya, que alimenta con más combatientes al Estado Islámico. Y uno dice, ¿por qué? Se plantea esta pregunta. En realidad quizá tenga que ver con que han cambiado mucho el modelo que ellos tenían o que no están de acuerdo con ese tipo de modelo, y eso va unido a la estrategia que los analistas dicen que está Estados Unidos estableciendo ahora mismo en ese tipo de conflictos. Ya no entrar con las botas, es decir, ya no poner el ejército ahí en el terreno. ¿Por qué? Porque cuando lo han hecho con Irak, les ha ido mal como estrategia de comunicación y como estrategia además de posicionamiento internacional, porque obviamente se ha visto a Irak como la víctima. Entonces, lo que se debe hacer, según los analistas, es más bien fortalecer las botas suníes, los soldados turcos, de milicias, armarlas y que ellos sean los que más o menos como que liberen a su propia tierra, ¿no? Que no sea ni Estados Unidos ni otros países, ¿no? Poniéndolo un poco en perspectiva, un poco más hacia atrás, para quienes no están muy familiarizados con este tema, hay que resaltar también que este es un conflicto religioso que obedece a dos grandes ramas, ¿verdad? Los suníes y los chiíes. Para poner solamente un dato, dentro de todo lo que hay ahí adentro, Saddam Hussein pertenecía a la rama suní. Entre Estados Unidos derroca a Saddam Hussein y el siguiente gobernante es chiita. ¿Quiénes son los que manejan el Estado Islámico? Son suníes, que están en contra de los chiitas y además prácticamente los matan, ¿no? En realidad hay una diferencia fuerte ahí con lo que era Al-Qaeda. Al-Qaeda no atacaba gente de su propia religión, en cambio el Estado Islámico sí lo hace y lo ataca. ¿Por qué están en contra del Assad? Porque el Assad también es chiita. Entonces es como una lógica también que traspasa la idea de solamente ir en contra del imperio, en
contra de todos esos países que se meten del occidente, sino es también una lógica interna de intentar cuantitativamente los chiitas son mucho más que los sunitas. No, son menores. Pero no todos los sunitas son radicales. No todos, hay ramas. No todos son Estado Islámico. Los chiitas es Irán, por ejemplo, y los sunitas es Arabia Saudí. Exacto. Y ahora, ¿hay diferencias étnicas muy notorias? ¿O es como Hutsus y Tutsis en como protestantes y católicos? Sí, es que son prácticamente lo mismo. Hay Cochabambinos y paseños. Más o menos. Hay más diferencias. Claro, y uno cuando revisa también la idea de cómo se puede administrar el poder, hay tres características básicamente que son bien sencillas ahí de establecer. Una es el uso de la fuerza. La fuerza está establecida en el Estado Islámico a través de la Sharia. La Sharia es como la ley más dura y la más rígida que tienen los sunitas, por la cual establecen criterios de incluso lapidaciones públicas, etc. La segunda condición es el dinero. El dinero que lo proporciona hábilmente su capital económica, que es Mosul, para los del Estado Islámico, que según las informaciones, ellos recaudan cada día $2 millones por exportación de petróleo. Cada día. El problema es a quién le exporta. Cada día, de contrabando. Ese es el asunto. Claro, cada día alguien le compra. un Estado Islámico recibe, o sea, una organización terrorista recibe $2 millones, es ahora mismo, según lo que se dice igual, el grupo terrorista con más dinero en el mundo, ¿no? Y la tercera es la persuasión, a lo que alude un poco Joseph Nye con el tema del soft power. La persuasión viene además añadida con toda esta campaña mediática que hace el Estado Islámico de mostrar las decapitaciones públicas, de intentar atraer además soldados, de intentar atraer incluso hasta mujeres hacia el Estado Islámico, mostrándoles como si fuera esto una panacea finalmente. Y el último apunte, que me gustaría luego profundizar un poco más, es el tema de la intervención, pero ya vista desde el punto de, desde el lado de qué tipo de guerra se está estableciendo ahora mismo. Es decir, lo que yo creo que se está haciendo hoy en día es como una especie de guerra sin restricciones, donde decía un líder, un político chino, decía, en una guerra sin restricciones la primera regla es que no hay reglas. Entonces, puedes ir a atacar, por ejemplo, como ahora en París, gente civil, o puedes tú, como te estás defendiendo, como lo está haciendo Francia ahora, atacar y decir, bueno, son daños colaterales, atacar civiles, pero lo estamos haciendo porque estamos en guerra. Y ahora la guerra ya no hay ese protocolo que había quizá en la Segunda Guerra Mundial de respetar a las víctimas, los rehenes, etcétera, etcétera, de alguna forma, ¿verdad? Ya no hay ese tipo de reglas. Claro, porque no hay una guerra de estados contra estados. Por eso aquí, mientras escuchaba las opiniones de todos, incluida la mía, digo, bueno, esto es un estado realmente, ¿por qué le llamamos Estado Islámico? ¿O es simplemente un grupo terrorista enorme, pero terrorista al fin? Pero claro, tiene ya territorio, ¿no? Y ciudades bajo su jurisdicción. No es que tengan, controlan, ¿no? Tienen controlado, pero no tienen un reconocimiento internacional. Y mientras no tengan un reconocimiento internacional, no se pueden establecer reglas, por ejemplo, para lo que decía Marcelo, que es para la guerra. O sea, para de lo hecho, no es una guerra. No, no es una guerra. No se llama guerra, es guerra irregular. O sea, hay una guerra en el sentido de que hay mucha violencia, muertos, etcétera, pero técnicamente no hay dos estados que se estén enfrentando, o sea, no se puede hablar de una guerra en el sentido estricto de la palabra por ese lado, ¿no? Al final estamos, yo creo, ante un grupo terrorista al fin, porque pueden ser 30.000, se dice que son 30.000 milicianos, me parece, ¿no? Y quién sabe más, porque están extendidos por todas partes del mundo, pero no dejan de ser eso, terroristas, porque no tienen un reconocimiento, pese a que controlan partes y partes de territorios. El problema es, ¿qué se hace en un caso donde hay esta guerra irregular? Con la guerra normal, bueno, hay regla, la Convención de Ginebra, inclusive para los presos. 2 días antes del atentado, Estados Unidos se atribuye, o los aliados, la muerte con un dron, ¿no? Con una operación quirúrgica del famoso John el Degollador, que era el verdugo que aparece en varios videos por eso. Es difícil relacionar los atentados con ese episodio. Ayer murió otro más, no sé si era el jefe del ISIS en otro de los países árabes, en Egipto, o no me acuerdo dónde. Bueno, la cosa es que hay imágenes, ¿no?, que
de alguna manera provocan reacciones que no son las reacciones normales de la guerra. Mandamos más soldados, construimos más aviones o algo así. Hoy leía, por curiosidad, una propuesta del grupo Podemos, de este partido político, movimiento español, ¿no? Y estaba muy curioso de saber cómo se pronunciaban sobre esto, visto los antecedentes que tienen. Y dicen una cosa muy inteligente, que tal vez los bombardeos no son la solución, ni armar insurgentes allá en Siria para que combatan más contra el ISIS. Hay otras medidas. Me ha llamado la atención que las armas que han usado los Kalashnikov, que han usado los terroristas, venían de los Balcanes. Es decir, cuando uno mete armas, aunque con buenas intenciones, para combatir el mal, lo único que hace, estas armas no desaparecen del mercado, van a aparecer en otro lado. Es un principio, inclusive, que viene desde San Pablo, ¿no? El mal no se lo combate con el mal, se lo combate arrinconando el mal y desvelando el mal. Entonces, ¿qué proponía? Cosas muy concretas, aparte control mucho más estricto sobre los tráfico de armas. Es increíble, siempre criticamos a Estados Unidos porque da libertad de armas. Bueno, ahí está aislado en Estados Unidos, es muy difícil que salgan o entren en Estados Unidos. Pero en todo el resto del mundo hay tráficos terribles de armas. Y esto ante la vista y paciencia de todos. Segundo, el control financiero. Tú has hablado del dinero de bolsillo que tiene ISIS. El dinero verdadero viene de fundaciones privadas y tal vez hasta de gobiernos sunitas de Qatar, de Arabia Saudí y de los Emiratos. Estos son grandes aliados del Occidente, pero ¿por qué no le ponen coto? No pueden saltar, digamos, 100 millones o 1.000 millones desde Dubái hasta Siria, así del día. Perdón, se me fue lo de Podemos. ¿Cuál era la propuesta? Por eso, la propuesta es control sobre los capitales financieros, control sobre las armas, sobre el tráfico de armas. Segundo, políticas de mayor atención a los grupos islámicos que hay en Europa. Es decir, muchas de estas reacciones son fácil presa, ¿no? Porque viven también en condiciones desesperadas. Hay que hacer algo por eso. Y después había otras que eran siempre que se reúnan todas las potencias de una vez, tomen decisiones en el sentido que alguien de ustedes decía, tú decías, ¿verdad? Si el Assad es un líder muy consolidado, ¿a qué santo voy a mover el tablero para que después se arme un polvorín? En eso tiene razón Putin, con todos sus defectos. Y ya han cambiado de opinión. Me parece que ya Obama, ya Cameron están de acuerdo en mantener y pedirle concesiones democráticas, que era el camino. El rato que han sacado a Saddam con acusaciones falsas, con el aplauso de todo el mundo, excepto contados líderes. Uno de estos fue Juan Pablo II, recuerdo, que se opuso y tuvo muchas críticas de parte de Estados Unidos y el Occidente. Pero ¿qué sucedió en Irak? Hasta ahora es un país que ha pasado de niveles, digamos, de niveles de vida relativamente elevados para el mundo árabe a ser uno de los más pobres. La prueba de lo que dice, estaba en Viena John Kerry, que es el secretario de Estado norteamericano, con Sergei Lavrov, el canciller ruso, y los dos coinciden, claro, que fue muy duro. Kerry lo dijo, es el fascismo en el medioevo. El medioevo es otra cosa, por si acaso. No es la mitad. Pero dijeron claramente eso, esa situación, condenaron duramente, pero me llamó la atención la posición de ambos de que se dialogue. A mí lo que me llamó la atención es que estaban fijando un calendario electoral para Siria. Correcto. O sea, ¿sí? ¿No es cierto? Me parece que ahí faltaba Bashar al-Assad en esa reunión. Pero estaba su tutor. Bueno, pues, pero no sé, me parece que las cosas se definen así, ¿no? Desde la distancia, desde el control remoto, y eso es lo que hacen las grandes potencias. Una cosa que decía don Francesco es la atención a los grupos islámicos en los países europeos. A mí me parece que va a suceder exactamente lo contrario de lo que Podemos sugiere
en esa propuesta que usted dice, Francesco. La propuesta más o menos apunta, los atenderemos, los integraremos, respetaremos su cultura. Sin embargo, creo que después de estos atentados la cosa se va a poner muy difícil para los grupos islámicos. Yo creo que la gente al final no va a diferenciar que existe un islam radical, que es el del Estado Islámico, y un islam moderado, que es el que convive con el resto del mundo. Y lamentablemente eso se va a reflejar seguramente en persecución, en mayor presión sin embargo, a estos Mary, grupos. Está demostrado que hay un grupo muy poderoso dentro de la comunidad islámica que, si bien no apoya al ISIS, no se opone al ISIS, lo ve con una cierta simpatía, porque son con indulgencia, porque al final son los nuestros que le sientan la mano a los occidentales. Es decir, hay un resentimiento hacia el occidente que hay que tocar, ¿no? Pero digamos, desde el punto de vista realista, me seduce el punto de Mary, que es, a ver, tienes una población aterrorizada en Europa, tienes una población combatida por ISIS en el Medio Oriente, también aterrorizada. No es casualidad que muchas veces batallones sirios se escapen, porque con las salvajadas que se ven en los videos, que son un modo de promocionar el miedo en las fuerzas ajenas, digamos, se hace más fácil la guerra para los de ISIS. En ese frente, medidas de largo plazo como la integración, etcétera, parecen tener un clima menos favorable, e incluso si lo tuvieran favorable, están hechas para producir resultados más allá, lo que no quiere decir que no tengan razonabilidad, pero digamos en la circunstancia parece lo menos probable. Esto a mí me hace recuerdo a la famosa crítica que hacía George Orwell en un ensayo contra Gandhi. Es curioso porque Orwell decía que Gandhi no hubiera podido hacer de pacifista, por ejemplo, luchando contra los alemanes, contra los nazis. O sea, necesitaba un imperio como el británico que tuviera ciertos códigos que explotar. Entonces aquí lo mismo. Creo que el dilema de enfrentarse con grupos como los de ISIS es, no puedes, ¿con quién negociarías? Exacto. No. O sea, es realmente, no hay muchas opciones, sino una guerra que siempre es un asunto macabro. Además, lo que yo no puedo ya es negociar con producción. Debo ir a un corte, si me permiten, por favor. Luego los mensajes vamos a debatir internamente si continuamos con eso o le dedicamos unos últimos minutos a Bolivia, al sí o al no, o también al separatismo catalán. Aquí vamos a decidir. Bueno, vemos en el Pentágono hay varias cosas que están ocurriendo simultáneamente en el mundo. El debate entre Macri y Scioli, por ejemplo, acaba de terminar. Creo que le han dado una ventaja a Macri, ¿no? Sí, por los tweets. Eso es muy difícil decir, porque es en tiempo real, entonces tiene más seguidores Macri, posiblemente. Claro. Ahora bien, ¿le va a influir que el próximo domingo gane Macri a la política latinoamericana? Claro que sí. Yo no tengo ninguna duda que va a ganar, primero. Hay un viento de cambio en Argentina. ¿Estás haciendo wishful thinking? No. Las encuestas le dan de 8 a 11 puntos, es muy difícil recuperar y creo que hay un cansancio después de tantos años de gobierno de Kirchner. La consecuencia latinoamericana es evidente, ¿no? Y creo que el populismo está en retroceso franco. Maduro, con el escándalo de sus sobrinos y otros que pueden surgir en los próximos días, que están ya sacando la cabeza, yo creo que ya está. Acabo de ver además que Humala, que bueno, llegó como un populista, pero que terminó siendo un buen liberal, está con el 11% de aprobación. Bueno, esa es una constante en Perú, ¿no? La economía va bien, el mandatario tiene una bajísima aprobación y eso se debe en gran parte a los escándalos del entorno familiar, a una cierta antipatía. ¿Va a repercutir su escocia el 21 de septiembre? 21 de febrero. febrero. Bueno, es evidente que el gobierno de Evo Morales se encuentra poco a poco sin amigos en el vecindario. Eso es tan evidente. El único que quedaría del grupo de populistas sería Correa, que tiene tantos problemas por su cuenta que yo creo que lo último que... Pero no comparas, desde el punto de vista proporcional económico, la situación en Bolivia no es Argentina, no es Brasil, no es Venezuela para nada, ¿no? No, eso
realmente es una suerte porque la economía boliviana se ha movido en otros sentidos, ¿no? Con grandes exportaciones de gas, con precios altos, con capacidad de ahorro que permite por lo menos aguantar lo que llaman el invierno, pero con el cambio climático el invierno puede durar 6 meses, ¿no? Más que sí, el doble de lo que dura normalmente o el triple, y ahí podríamos también tener problemas. Pero yo hablo desde el punto de vista político. Políticamente yo veo al gobierno boliviano aislado siempre más en América Latina, porque el famoso grupo del ALBA prácticamente se ha disuelto, y Brasil está con sus problemas, todos tienen sus propios problemas, y la simpatía que despertaba el gobierno boliviano en el 2006, 2007, 2008, yo creo que ahora es una relación entre estados bastante fría y dominada por, como es normalmente, por intereses mutuos. Yo no creo que esté tan aislado, por el contrario, creo que la política exterior del presidente Evo Morales va migrando, va cambiando de acuerdo a las circunstancias. Ahora que el ALBA está venido a menos y todo eso, yo creo que al presidente Evo Morales lo único que le falta es reunirse con Barack Obama y listo, ¿no? Y yo creo que ya lo que ha hecho es abrir más bien sus horizontes, tratar de establecer relaciones con los otros países a los que tenía de enemigos. Entonces esta última gira europea buscando inversiones, su presencia en el Four Seasons buscando también inversiones, me parece que son señales muy importantes de que el presidente Evo Morales ha decidido dar un giro en su política exterior. El tema del ALBA y el populismo y todo eso, yo creo que son cosas ya del pasado para el gobierno. Y la posibilidad de un acuerdo comercial con Europa, cosa que era antes negada por el gobierno. Hubo un momento que este gobierno solo tenía visitas de Estado al Paraguay, y ya hemos tenido, digamos, visitas de Estado con personalidades del mundo como Merkel o Hollande, que antes no hubieran, o sea, no demuestran una política exterior ni un gobierno aislado. En el pero me dan razón, es la muerte del populismo. Eso pero sí, pues en eso hay coincidencia total. Ahí sí estamos asistiendo al entierro todos los días. Bueno, Evo Morales sin populismo, ¿qué queda? Eso sigo pensando que están haciendo análisis desde sus propios deseos. Sí. No. Sí. A ver, ¿cuál es? Tú estabas pensando. Buenos deseos. No, pero tú estabas hablando del 21 de septiembre. ¿Qué hay más de si hay ¿Qué algo más que deseos puede haber en esa fecha? El día de hoy. Deseos adolescentes. Esa adolescencia tardía tiene una explicación. A ver, parecen mis estudiantes en la Católica chacoteando. Esa retórica, en realidad, en todo caso, creo, de la política que hay en general, más allá de los deseos, es la que de alguna forma se ha desplazado. Pero es una retórica interna, finalmente, porque si uno se fija, como decía Mary, es verdad, lo que hacen hacia afuera es otra cosa, ¿no? Es totalmente distinto, es una lógica más bien, no es encapsularte, no es hacer lo que se hacía en los primeros años, ¿verdad? De así ser mucho más duro, más rígido, mostrarte como alguien que estás articulando una especie de bancada, si quieres, de izquierda a nivel regional, ¿no? Ya no es esto, ¿no? Ya no pasa por eso, pero también yo veo ahí una especie de debilidad quizá de cara a los siguientes años. Y es que al mostrarte un poco más pragmático, hacia afuera incluso y ahora hacia adentro, por tanto te estás mostrando un poquito más conservador. Entonces, eso creo que en algún momento quizá puede llegar a pasar factura interna, porque de alguna forma tienes que mostrarte como la renovación también, ¿no? O sea, algo tienes que hacer ahí adentro. ¿Por qué si a la gente le interesa un gobierno conservador, están felices con el crecimiento del 5%, el doble aguinaldo, el manejo macroeconómico conservador de la economía? A mí me parece que ahí no pierden votos. Yo volvería al tema, a ver, solo para responderle a Mario de la Argentina. Scioli ya sería un cambio. Scioli no es kirchnerista, es un candidato maniatado por 4 lados por el kirchnerismo para que si saliera mantenga algo del poder kirchnerista, pero Scioli es un hombre que de algún modo representaba una parte del peronismo bastante más moderada que el kirchnerismo montonero. Y yo coincido con Francesco, le veo pocas posibilidades de todas maneras, pero creo que la Argentina lo que está reclamando es perfecto. Estos años kirchneristas han llegado a su agotamiento. Que eso revela si uno ve eso, ve la posibilidad de lo que ocurre en las elecciones en Venezuela, ve la situación del PT en Brasil, no puede negar que pareciera haber una tendencia.
Sí, y no te olvides de Bachelet inventándose maniobras para ver si agarra un poco más de popularidad. Y aquí uno ve que el gobierno ya no se acuerda de su amigo Muammar Gaddafi, sino de Adenauer y de Angela Merkel. Entonces, uno ve también una especie de peronismo boliviano intentando ver por dónde sopla el viento para acomodarse. En pocas palabras, no hay una ideología en este gobierno, sino mantenerse en el poder. Es que nunca si hay que cambiar de máscara o de ropa. Es que nunca hubo. Lo que hubo siempre fue una retórica sumamente fuerte que se ha expresado también en la Constitución Política del Estado. Pero la Constitución es el libro más además, olvidado de la biblioteca boliviana. Más señales de gusto por el poder el gobierno ya no puede dar. O sea, yo creo que eso es a momentos incluso penoso, pero creo que eso se muestra incluso en las gambetas. Y creo que en estos momentos la relación por eso con el ALBA, etcétera, es una relación bastante más enfriada y tiene algunos rasgos de realismo también, que es cómo me acomodo a los tiempos de crisis si llegan. En ese contexto, ninguno lo ha escuchado en todo caso decir el sí o el no. Pero ¿acaso estamos aquí en votación? No podemos decir para empezar. ¿Por qué no? No, porque el voto es secreto. Ese es otro tema, prohibiciones sí. No hay. No, es secreto, sí. Pero en todo caso yo creo que ya estamos viviendo plenamente la campaña electoral en Bolivia, ¿no? De hecho, ha salido ya el reglamento, ha salido ya el cronograma electoral, el calendario electoral, y pese a que está prohibido hacer campaña directamente por el sí o por el no, el gobierno ha desplegado una campaña nacional camuflada por el sí. Entonces, la campaña consiste en decirle sí a la nacionalización, sí al teleférico, sí a la estabilidad, sí al 5%, sí al doble aguinaldo, sí, etcétera. Vamos a tener que cambiar el nombre, ya no es Pentágono, no, debe ser Pentágono. Pero no, sí. Gran idea. Y nada, en ese contexto yo creo que, o sea, no se puede seguir con el programa porque hay mucha chacota, ¿no? No, en todo caso esta va a ser, yo creo, más que la gente ha decidido, ya hace, gran parte de la gente ha decidido su voto. Hace mucho tiempo, va a ser una guerra de ingenios, más que todo en las redes sociales o en las pintadas en las calles. Por ahora estoy viendo algunas cosas interesantes nada más, nada que me haga reír, de eso se trata, pero bueno, estamos ya en plena campaña. Don Gonzalo, don Mario, un gusto. Don Marcelo, doña Mario. Gracias y al Observatorio Boliviano de Medios de Comunicación y Opinión Pública, gracias por subir este programa a YouTube y a ustedes por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo.